Era una noche de tormenta, cuando Víctor escuchó los aullidos desesperados. Al abrir la puerta, encontró 3 lobos gigantes temblando de frío, con ojos que parecían humanos suplicando ayuda. Lo que no sabía era que estos lobos guardaban un secreto ancestral que cambiaría su vida para siempre. Víctor Petrov había vivido solo en su cabaña durante 15 años, en lo más profundo de los bosques siberianos. Era un hombre de 60 años, exbiólogo marino que había huido de la civilización después de perder a su familia en un accidente. Su única compañía eran los libros, la radio de onda corta y ocasionalmente, los animales del bosque que se acercaban a buscar refugio. Esa noche de febrero, la peor tormenta de nieve en décadas azotaba la región. Los vientos alcanzaban los 100 kilómetros por hora y la temperatura había descendido a menos 40 grados centígrados. Víctor se encontraba leyendo junto a la chimenea cuando escuchó algo que lo hizo levantar la cabeza: aullidos, pero no eran aullidos normales de lobos. Había algo desesperado, casi humano en esos sonidos. Se acercó a la ventana y limpió el cristal empañado. Lo que vio lo dejó paralizado. 3 lobos enormes, más grandes que cualquiera que hubiera visto en sus años en el bosque, estaban parados frente a su puerta. Pero no se comportaban como lobos salvajes. No gruñían, no mostraban los colmillos. En cambio, uno de ellos se acercó a la puerta y comenzó a rascar suavemente, mientras los otros 2 se sentaron como perros domesticados. Víctor había estudiado comportamiento animal durante décadas, pero nunca había visto algo así. Los lobos lo miraron directamente a través de la ventana, y en sus ojos vio algo que lo estremeció: inteligencia pura, casi humana, y una súplica silenciosa. El viento rugía cada vez más fuerte, y Víctor se dio cuenta de que esos animales morirían si permanecían afuera. Contra toda lógica y experiencia, decidió abrir la puerta. Los 3 lobos entraron inmediatamente, pero en lugar de explorar agresivamente el territorio como haría cualquier animal salvaje, se dirigieron directamente hacia la chimenea y se acurrucaron juntos, temblando. Víctor cerró la puerta y se quedó observándolos. El lobo más grande, de pelaje gris plateado, lo miró y emitió un sonido bajo, casi como un gemido de agradecimiento. Los otros 2, uno negro como la noche y otro de color canela, parecían más jóvenes, posiblemente hermanos del primero. Durante las siguientes horas, Víctor observó fascinado cómo estos lobos se comportaban de manera completamente atípica. No tocaron nada, no marcaron territorio, no mostraron agresividad. Simplemente descansaron junto al fuego, secándose y recuperando el calor. Cuando Víctor se acercó con mantas viejas, los lobos las aceptaron sin resistencia. La tormenta continuó durante 3 días. Durante ese tiempo, Víctor compartió su comida con los lobos, principalmente carne de alce que tenía congelada. Pero lo que más lo intrigaba era la forma en que los animales parecían comunicarse entre ellos, no solo con aullidos, sino con gestos, miradas y posturas corporales extremadamente sofisticadas. El tercer día, Víctor notó algo extraordinario. El lobo gris plateado se acercó a él mientras leía y puso suavemente su pata sobre el libro. Cuando Víctor lo miró, el lobo dirigió su mirada hacia una fotografía que tenía en la mesita, una imagen de su esposa e hija, fallecidas hacía 15 años. Víctor sintió un escalofrío. Era como si el animal entendiera su dolor. Esa noche, mientras la tormenta finalmente comenzaba a calmarse, Víctor despertó con un sonido extraño. Los 3 lobos estaban sentados en círculo en el centro de la habitación, emitiendo una especie de canto coral, una melodía baja y profunda que jamás había escuchado. No era un aullido normal, sino algo más complejo, casi musical. De repente, el lobo gris plateado se acercó a Víctor y lo miró fijamente. En ese momento, Víctor experimentó algo inexplicable. Imágenes comenzaron a fluir en su mente, como si el animal estuviera comunicándose telepáticamente con él. Vio escenas del bosque, de manadas de lobos, de humanos cazando, de una guerra ancestral entre especies. Las imágenes se intensificaron. Víctor vio una época remota cuando los lobos y los humanos coexistían pacíficamente, cuando algunos lobos desarrollaron inteligencia superior y la capacidad de comunicarse con los humanos de maneras que trascendían el lenguaje verbal. Vio cómo la civilización moderna había destruido esa conexión, empujando a estos lobos especiales al borde de la extinción. El lobo negro se acercó entonces y Víctor recibió más imágenes. Vio cómo estos 3 eran los últimos de su especie especial, guardianes de conocimientos ancestrales sobre el equilibrio entre la naturaleza y la humanidad. Habían estado buscando durante años a alguien que pudiera entender, alguien que hubiera perdido su conexión con el mundo civilizado y estuviera abierto a redescubrir la verdadera comunicación con la naturaleza. El lobo canela, el más joven, le mostró imágenes del futuro, cómo Víctor podía ayudarlos a preservar su linaje, cómo juntos podrían restaurar el equilibrio perdido entre humanos y naturaleza. Pero también le mostró la responsabilidad que esto conllevaba,
tendría que dejar atrás completamente su vida humana y convertirse en el puente entre dos mundos. Víctor se levantó, abrumado por la experiencia. Los lobos lo observaban pacientemente, esperando su respuesta. Caminó hacia la ventana y vio que la tormenta había cesado completamente. La nieve brillaba bajo la luna llena, creando un paisaje de belleza sobrenatural. Se giró hacia los lobos y asintió. En ese momento, el lobo gris plateado se acercó y tocó su frente con el hocico. Víctor sintió una transformación comenzar en su interior, no física, sino espiritual. Su percepción del mundo cambió instantáneamente. Podía sentir cada árbol del bosque, cada animal que respiraba en kilómetros a la redonda, cada corriente de viento como si fuera parte de él. Los lobos se dirigieron hacia la puerta, y Víctor entendió que era momento de partir. Tomó solo lo esencial, su mochila, algunas provisiones y la fotografía de su familia. Antes de salir, miró su cabaña una última vez. Había sido su refugio durante 15 años, pero ahora entendía que había sido solo una parada en su verdadero viaje. Salieron al bosque nevado, y Víctor descubrió que podía moverse por la nieve profunda con la misma facilidad que los lobos. Su cuerpo, aunque seguía siendo humano, había adquirido capacidades que nunca imaginó poseer. Podía ver en la oscuridad, oír sonidos a kilómetros de distancia, y sentir las emociones de todos los seres vivos a su alrededor. Durante las siguientes semanas, Víctor viajó con la manada a través de territorios que jamás había explorado. Los lobos le enseñaron los secretos del bosque, dónde encontrar comida en pleno invierno, cómo comunicarse con otras especies, cómo leer las señales de la naturaleza que predicen cambios climáticos y peligros. Pero lo más importante fue lo que aprendió sobre el propósito de estos lobos especiales. Durante milenios, habían servido como guardianes del equilibrio ecológico, comunicándose telepáticamente con humanos seleccionados para mantener la armonía entre la civilización y la naturaleza. La industrialización y la urbanización masiva habían roto esta conexión, llevando al planeta al borde del colapso ecológico. Una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza y la supervivencia. Víctor se convirtió en el nuevo guardián, el primero en generaciones. Su misión era restablecer la comunicación entre especies, comenzando con pequeñas comunidades aisladas que aún mantenían respeto por la naturaleza. Los lobos le mostraron cómo identificar a otros humanos que podrían tener esta capacidad latente. Meses después, Víctor había establecido una red secreta de guardianes humanos que trabajaban con diferentes especies animales para restaurar el equilibrio. Utilizaban su conexión telepática para comunicar información vital sobre cambios climáticos, desastres naturales inminentes y oportunidades de conservación. La primera gran prueba llegó cuando Víctor recibió visiones de un incendio forestal masivo que se aproximaba a una pequeña ciudad minera. Utilizando su red de guardianes y animales, logró advertir a las autoridades con suficiente antelación para evacuar a la población. Oficialmente, fue reportado como una predicción meteorológica excepcionalmente precisa, pero Víctor sabía la verdad. Con el tiempo, la red se expandió globalmente. Víctor y los lobos entrenaron a guardianes en todos los continentes, cada uno trabajando con especies locales, osos polares en el Ártico, elefantes en África, ballenas en los océanos. Desarrollaron un sistema de comunicación planetario que permitía respuestas coordinadas a crisis ecológicas. El lobo gris plateado, al que Víctor había aprendido a llamar Ankh, se convirtió en su compañero más cercano. A través de él, Víctor podía comunicarse con la conciencia colectiva de todos los lobos del mundo. El lobo negro, Sombra, se especializó en misiones nocturnas y comunicación con especies depredadoras. El canela, Solaris, trabajaba principalmente con animales herbívoros y aves. Años después, Víctor reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado completamente desde aquella noche tormentosa. Había perdido su humanidad convencional, pero había ganado algo mucho más valioso, una conexión profunda con la conciencia planetaria. Ya no era solo Víctor Petrov, el biólogo retirado. Era un nodo en una red de inteligencia que abarcaba todo el planeta. Los gobiernos comenzaron a notar patrones extraños, predicciones ambientales imposiblemente precisas, rescates de animales en peligro coordinados con precisión militar, y una mejora gradual en los índices de conservación en regiones donde operaban los guardianes. Algunos científicos empezaron a teorizar sobre la existencia de una inteligencia ecológica emergente, sin saber cuán cerca estaban de la verdad. Víctor estableció su nueva base en una cueva profunda en los Urales, conectada con un sistema subterráneo que se extendía por cientos de kilómetros. Los lobos habían conocido estas cuevas durante generaciones y las habían preparado como refugio para los guardianes humanos. Allí, Víctor instaló equipos de comunicación avanzados, creando un centro de control para la red mundial de guardianes. La cueva se convirtió en un lugar de peregrinaje secreto para aquellos humanos que mostraban potencial para convertirse en guardianes.
Víctor desarrolló una serie de pruebas para identificar a los candidatos. Debían mostrar empatía extrema hacia los animales, capacidad para percibir emociones en especies no humanas y un rechazo instintivo hacia la destrucción ambiental. Una de las misiones más importantes de Víctor fue establecer contacto con los últimos pueblos indígenas que mantenían tradiciones de comunicación animal. Descubrió que muchos chamanes y curanderos habían preservado fragmentos del conocimiento ancestral, aunque la mayoría había perdido la capacidad de comunicación telepática plena. Trabajando con estos sabios tradicionales, Víctor pudo reconstruir rituales y técnicas que habían sido olvidadas durante siglos. Los lobos le proporcionaron los elementos faltantes, creando un sistema completo de entrenamiento para nuevos guardianes. El proyecto enfrentó su mayor desafío cuando una corporación minera descubrió accidentalmente una de las cuevas secundarias. Víctor recibió la alerta a través de la red animal y organizó una respuesta coordinada. Miles de animales convergieron en la zona, creando tal concentración de vida salvaje que las operaciones mineras se volvieron imposibles. Los medios reportaron el evento como una migración animal inexplicable, pero Víctor sabía que había sido una demostración deliberada del poder de la red. Los ejecutivos de la corporación, enfrentados con la imposibilidad práctica de continuar sus operaciones, abandonaron el proyecto. Con los años, Víctor desarrolló la capacidad de comunicarse telepáticamente no solo con mamíferos, sino con aves, reptiles e incluso algunas especies de insectos. Su conciencia se expandió hasta el punto en que podía percibir los bosques enteros como organismos únicos, sintiendo su salud, sus necesidades y sus advertencias sobre peligros inminentes. Los 3 lobos originales se habían convertido en leyendas dentro de la red. Hank había desarrollado una sabiduría casi profética, capaz de predecir eventos ambientales con meses de anticipación. Sombra se había especializado en misiones de rescate imposibles, salvando especies al borde de la extinción. Solaris había creado una red de comunicación con aves migratorias que proporcionaba información global sobre patrones climáticos. El trabajo de Víctor comenzó a tener efectos medibles a escala planetaria. Las tasas de extinción se redujeron notablemente en áreas donde operaban los guardianes. Los ecosistemas degradados comenzaron a mostrar signos de recuperación. Incluso el cambio climático comenzó a desacelerarse ligeramente, aunque la mayoría de los científicos atribuían esto a fluctuaciones naturales. Víctor estableció protocolos estrictos para mantener el secreto de la red. Los guardianes trabajaban a través de organizaciones ambientales legítimas, gobiernos locales y científicos que simpatizaban con la causa sin conocer la verdadera extensión de la operación. Nunca revelaban sus verdaderas capacidades, presentando su trabajo como investigación convencional y activismo ambiental. La red también desarrolló capacidades defensivas. Cuando empresas o gobiernos amenazaban áreas críticas, los animales podían organizar eventos naturales que impedían la destrucción, enjambres de insectos que detenían maquinaria, manadas que bloqueaban carreteras, tormentas de aves que impedían operaciones aéreas. Víctor nunca se arrepintió de su decisión aquella noche tormentosa. Había perdido su vida humana individual, pero había ganado acceso a una conciencia planetaria que lo hacía sentir más vivo que nunca. A través de los ojos de millones de animales, podía ver la Tierra como realmente era, un organismo viviente, respirando, sanando, luchando por sobrevivir. En sus momentos de meditación profunda, Víctor a menudo recordaba a su esposa e hija. Sabía que ellas habrían estado orgullosas de lo que había logrado. Había encontrado una manera de honrar sus memorias no solo llorando su pérdida, sino usando su dolor para alimentar una misión que protegía la vida en todas sus formas. Los 3 lobos envejecieron junto a Víctor, pero su sabiduría solo se profundizó con los años. Desarrollaron la capacidad de transferir sus memorias y conocimientos a las nuevas generaciones de lobos guardianes, asegurando que la red pudiera continuar mucho después de que cualquier individuo hubiera partido. Víctor estableció un sistema de sucesión, entrenando a otros guardianes humanos para que pudieran asumir el liderazgo de la red. Pero sabía que cada guardián tenía su propio destino único, su propia relación especial con especies específicas. Él había sido elegido para trabajar con los lobos porque su alma resonaba con su naturaleza, solitaria pero ferozmente leal, independiente pero capaz de una colaboración profunda. La historia de Víctor Petrov y los 3 lobos se convirtió en una leyenda susurrada entre los pueblos del norte, una historia que padres contaban a sus hijos sobre el hombre que aprendió a hablar con los lobos y se convirtió en guardián del bosque. Pocos sabían que la historia era real, y que el guardián y sus lobos seguían trabajando, protegiendo silenciosamente el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. En su vejez, Víctor reflexionaba sobre cómo una sola decisión impulsiva, abrir su puerta a 3 lobos hambrientos en una noche tormentosa, había cambiado no solo su vida, sino el destino del planeta entero. Había aprendido que los momentos más importantes en la vida a menudo llegan disfrazados de crisis,
y que la verdadera sabiduría consiste en reconocer cuando el universo te está ofreciendo una oportunidad de trascender tu existencia ordinaria. Los lobos le habían enseñado que la humanidad no era el enemigo de la naturaleza, sino una parte de ella que había perdido su camino. Su misión no era destruir la civilización, sino ayudarla a recordar su lugar en el ecosistema planetario. A través de la red de guardianes, había sembrado las semillas de una nueva conciencia que algún día podría florecer en una armonía genuina entre todas las especies de la Tierra. Víctor Petrov había comenzado su vida como científico, había pasado años como ermitaño, y había terminado como puente entre mundos. Los tres lobos que imploraron entrar en su casa aquella noche tormentosa no habían venido a buscar refugio del frío, sino ofrecer a un alma perdida el regalo más grande de todos, un propósito que trascendía la existencia individual y se conectaba con la conciencia eterna del planeta viviente.